No sé si me he explicado bien. Entonces nosotros nos hicimos la Orden de la Ermita de la Campiñuela, que no es otra cosa que aquel personal formado, porque también he de decir que estoy en artes marciales y eso me lo fomentó el querer abrir una orden, ¿no? Por lo menos tener una cultura. Y bueno, ¿qué decir sobre la orden? Ah, sí, por supuesto, que le llamamos la Orden de la Ermita de la Campiñuela, pero realmente se llama la Santa y Sagrada Orden de la Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela. Y de hecho, me ha faltado algo más, es la Santa y Sagrada Orden Hermética de la Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela. Ahora sí lo he dicho bien. Santa, ¿por qué? ¿Porque somos religiosos? Pues como ya sabéis, pues no somos religiosos. Pero santa porque trabajamos con cosas igual que santa y sagrada, es que trabajamos con cosas divinas, trabajamos con cosas sacras, es decir, de nuestro patrimonio, de nuestro antepasado, del folclore, de la religión, rescatamos toda esa información y que ya de por sí es algo sacro porque con el paso del tiempo la gente lo ha hecho sacro. Pues nosotros intentamos darle una explicación lógica, normal, y no se puede decir que es científica por lo que hemos dicho, que llegamos hasta los límites donde nos deja la ciencia. Nosotros siempre decimos que en los límites donde está la ciencia empieza la cabaña del druida. Y eso, pero tenemos una forma de proceder que ya la hemos explicado y que vienen sacadas de porque la filosofía es una ciencia, el arte es una ciencia, la religión están también las ciencias de la religión, entonces pues vamos cogiendo distintas ciencias y vamos armando el puzzle. Entonces pues eso, os explicamos cómo se forman los miembros de la Ermita de la Campiñuela, que son los encargados de conseguirle a la cabaña del druida, que son los que intentan buscar la piedra de los filósofos, los objetos que tienen que tener para poder elaborar la piedra, es decir, la materia, cómo conseguir la materia prima. Vais a ver a los profesores. Bueno, una aclaración que quiero haceros también es que cuando digo profesores, que sepáis que yo soy el director de la Escuela Ermita La Campiñuela, la Cabaña del Druida, y yo soy todos los profesores. Lo que pasa es que el profesor de cada lista de reproducción pues va a tener una máscara diferente. Entonces me vais a ver con el rostro tapado. Y digo que son profesores para que lo relacionéis con una máscara. ¿Por qué hago esto? Porque si yo ya... Mira, por cosas muy obvias y muy fáciles. En las distintas listas de reproducción y no en todas, pues sí, alguna es más desagradable, como he dicho, por ejemplo, la de homúnculo. Yo soy padre de familia. Imaginaros que ahora vienen los niños del colegio y se meten con los míos porque dicen que su padre le ha puesto los cuernos a su madre con una gallina, por ejemplo. Van a empezar las bromas fáciles. Ya he dicho que también tenemos otra lista de reproducción que es para psicología y esoterismo. Pues imaginaros que ya de por sí, en España por lo menos, estos temas son tabú y la verdad es que la gente o el personal se hincha de reír con ellos. A mí lo que me pase a mí me da igual, porque a mí no me da vergüenza de los descubrimientos que he conseguido hasta hoy, pero a mi familia que no la toquen. Y ya os estoy dando la ubicación exacta de donde estoy. Bueno, si os metéis en el canal de YouTube, vais a comprobar que tengo publicaciones en distintas revistas y os he dicho los nombres. Es que con mirarlo vais a sacar mi nombre. ¿Sabes lo que digo? Que yo no me estoy ocultando, estoy protegiendo, que es distinto. Es otra cosa que quería aclarar. Bueno, y ahora a ver si vamos acabando y vamos a seguir nombrando las distintas listas de reproducción, que ya nos quedaría
radiestesia la hemos dicho, parapsicología y esoterismo la hemos dicho también, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela, prácticas de laboratorio, destripando textos clásicos de alquimia, somos filosofía natural, bienvenido, injusticia mundana, desnudando a la gran dama y homúnculos. Y nos queda universo natural, mundo mágico, plantas, animales y ecosistemas. Pues mira, esta lista de reproducción me parece muy interesante porque intentamos pues buscar la alquimia en todo para poder pues eso, ver lo común que hay en todas las cosas. Entonces pues le metemos mano al reino vegetal. Del reino vegetal, bueno, pues hay geometría sacra, que vamos a hablar de ella cuando nos metamos de lleno en esos temas. Si Bueno, por supuesto, los mundos alucinógenos, porque utilizaban los chamanes cierto tipo de medicina, como decían ellos, para ver a los dioses, o por lo menos qué veían. Vamos a suponer, oye, ¿qué veían? ¿Por qué ven esto así? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué son los resultados que se obtienen al hacer esto? ¿Por qué abre un abanico más grande y amplio que hace la gente más espiritual? Pues eso también lo vamos a ver, y vais a aprender también pues a cultivar, desde hacer vuestro propio huerto, desde tener vuestras propias plantas para uso medicinal y herborario, que la podáis entremezclar con la farmacología, bueno, eso, con los productos de farmacia, para ir sustituyendo y tomando más productos naturales. Y oye, cuando duela o lo que sea, pues de los productos de farmacia no os privéis. Pero vaya, que ya os digo yo que si consumís mucho a lo largo del tiempo, pues vaya a coger inmunidad. Entonces siempre es mejor, yo siempre aconsejo lo natural, pero es que también vaya a ver, vamos a verlo en el macrocosmos, es que lo vamos a ver en el microcosmos, es que vamos a ver también, por ejemplo, en la Tierra, con cómo se van formando las gemas, no solo gemas, sino ciertos elementos radiactivos. Hemos cogido una piedra radiactiva, no me acuerdo, me parece que era lo diré, con lo que se hacen las bombas atómicas. Bueno, ya no me acuerdo el nombre, pero le quitamos la radiación mediante procesos alquímicos y la transmutamos en una potente medicina, como decían los textos antiguos de alquimia, y todo eso está subido en el canal de cómo disolvemos esa medicina en agua y en un abono donde metemos gusano grupo control, que solo se aplica el agua para que tengan el abono humedecido, y cómo se hace lo mismo pero con la medicina al otro grupo de gusanos, y se hace muchísimo más grande, pero vaya, una barbaridad. También tengo que decir que esa investigación no me salió como yo me esperaba, porque se me rompió el matraz debido a que hice una mesa de 2 patas en vez de 4, porque cogí con presilla la pared los otros 2, pero acabó cediendo por el peso, se me rompió el matraz y tuve que rescatar el contenido del matraz como pude, que ya tenía un color muy feo de haber tocado el suelo, y le faltaba mucha agua, así que le tuve que poner el agua sobrante de la destilación. Entonces cambié un poquito la trayectoria de cómo había que hacerlo según los textos clásicos de alquimia, y perdí la fe en que saliera algo. Y cuando vi esos pedazos de gusano, cómo se movía el estiércol y la diferencia que había con el grupo control, que no directamente estaban casi todos los gusanos muertos y no tenían esos tamaños que lo podéis ver, y os invito a que lo veáis, porque es que no... Eso, me quedo sin palabras. Y bueno, eso que lo vamos a ver en el macrocosmos, en el universo, las estrellas. Vamos a buscar todos los patrones comunes que hay en toda la naturaleza, en la religión, en la filosofía, como siempre os digo.
y con el único objetivo de tener la clarividencia suficiente, que era lo que decía que daba la piedra filosofal. Una de sus virtudes era la clarividencia, ¿no? Igual que decían que te alargaba la vida y que te hacía rico porque era capaz de transmutar cualquier metal en oro, pues queremos tener la clarividencia suficiente como para explicar o conseguir recrear el origen de creación. Y con esto ya os dejo en el tema de hoy. Espero que os haya gustado. Os invito a que antes de decir no me interesan estos temas, por lo menos esperéis que hablemos un poquito de cada lista de reproducción. Y ya quería despedirme diciendo de cómo se van a organizar los podcasts en este medio de comunicación, porque estamos puestos de una forma gratuita en la que solo nos deja subir un podcast, pero sin embargo podemos subir todo el contenido que queramos. Entonces os vais a encontrar en este caso que empezamos este podcast con Somos Filosofía Natural, imitando al listado de reproducción que os he dicho. Entonces os lo vais a encontrar con letras mayúsculas, porque los comienzos os lo vais a encontrar con letras mayúsculas. ¿Y qué quiere decir los comienzos? Pues por ejemplo, estoy hablando ahora de esta lista de reproducción de Somos Filosofía Natural, ¿no? Pues a medida que a medida que vayamos avanzando, pues os voy a poner temática de este estilo. Cuando pasemos a otra lista de reproducción, pues tendrá la letra mayúscula otra vez, y ya sabéis que voy a cambiar, además que es que voy a cambiar las portadas y se verán portadas diferentes. Y entonces a partir de entonces, si veis la letra mayúscula y una portada distinta, quiere decir que se va a hablar de otro tema o de otra lista de reproducción. Imagínate que hablamos de homúnculo, ¿no? Pues homúnculo. Saldrá a lo mejor de portada un homúnculo, yo qué digo. Y vais a ver, pues eso, que ya no están en mayúsculas, porque todo es de una misma temática, lo que sigue bajando la lista de reproducción. Y sabéis que también es de una misma temática, porque todas las imágenes que me dejen subir con el contenido van a ser de la misma foto que la imagen que está en mayúsculas. Y así pues podemos generar o podemos simular que generamos distintos podcasts en un medio gratuito que nos permite que es solo en uno, que se va a llamar Alquimia y todo va a ser Alquimia. Y ya con esto sí os dejo, que tengáis un buen día y espero que os suscribáis tanto en mi canal como en este medio de transmisión de radio llamado Spreaker. Un saludo.